tener una experiencia mística es vivir algo que está fuera del ámbito que podemos llamar normal o que está fuera de este mundo, que entra en el ámbito de lo milagroso y que te abre las puertas a esa divinidad que está dentro de ti. Y cuando tú experimentas esto, no vuelves a ser la misma persona nunca más. A pesar de que yo empecé con estas experiencias místicas de niña, no fue sino ya adulta que realmente lo asumí como parte de mi camino y como parte de mi vida. Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Frecuencia Angelical. Hoy vamos a estar conversando sobre las experiencias místicas. Uno de los atributos o de las cualidades divinas que podemos comenzar a experimentar cuando nos abrimos a ese espacio sutil y milagroso son las experiencias místicas. ¿Cómo podemos definir una experiencia mística o angelical? A mí me encanta decir que es sencillamente cuando entramos en otro espacio dimensional. Algunos lo llaman estado alterado de conciencia, otros lo llaman canalización de luz o de mensajes divinos. Y muchas de estas experiencias místicas han marcado mi vida. Hay momentos, vamos a decir, importantes en mi camino, que a veces les he llamado las noches oscuras del alma, de los cuales después se revela una gran y potente luz. Pero no necesariamente tiene que ser así. Y esto me daría mucha risa contarlo, pero puede servir de anécdota. Nosotros tendemos a pensar que una experiencia mística es algo que vamos a vivir en un retiro espiritual, en una montaña, cuando estamos en silencio o en oración, cuando estamos de repente en una iglesia, en un templo sagrado, en un lugar sagrado. Pero una experiencia mística te puede pasar, como me pasó a mí esta mañana, sentada en el sofá de mi casa, meditando y pidiendo guía. Y yo misma pensaba cómo se pudiera publicar esto en un reel o en un post, ¿no? Y cómo puedo contarlo en mi podcast, porque es tan natural que vivir una experiencia mística no está dado únicamente, como se pensaba en tiempos antiguos, a las personas que tienen una carrera religiosa o un camino religioso o un camino espiritual o lo que llamamos un camino de iluminación. Esto es algo que podemos vivir en la sala de tu casa en una mañana cualquiera. Entonces, lo primero que vamos a desmitificar es esa idea de que la santidad y la iluminación es algo que está solamente disponible para las personas que transitan este camino espiritual con esa fervor o esa devoción que te da la religión o que te da alguna enseñanza o alguna corriente de vida espiritual. Tú, en tu casa, así como yo, un ser humano, normal y corriente en este mundo, puede vivir en esa devoción y en esa gracia. No necesita estar en un monasterio, no necesita estar seguir algún dogma, ¿sí? Y con esto no quiero decir que estoy en contra de la religión o a favor de algún camino espiritual. Yo crecí católica. Me considero católica y cristiana en el sentido de que esta es mi religión, esta es la religión con la que yo crecí. Pero yo aprendí a conocer a Dios de muchísimas maneras porque yo empecé a tener experiencias místicas desde niña. Y esto es algo que me ocurría espontáneamente, naturalmente, donde menos lo imaginaba. Y me costó muchísimo asumirlo y verlo primero como dejar de verlo como un don disponible solamente para algunos elegidos y empezar a verlo como un regalo con el que todos venimos a este mundo y que todos podemos despertar
a esa luz y a ese amor que nos habita, porque sencillamente somos hijos de Dios. Y entiéndase Dios como el creador, como la fuente divina, como el amor, como la universalidad y como la unidad que lo contiene todo. Cuando naces con esa sensibilidad y con esa conexión que todos las tenemos, vuelvo a repetir, pero en el camino hay personas que lo vamos desarrollando porque lo descubrimos a una temprana edad. Hay personas que dejarán este mundo sin haberlo experimentado, pero yo estoy segura que todos venimos con estos canales divinos de comunicación con Dios, con la fuente o con el amor. Esa es, vamos a decir, nuestra esencia natural, el amor con el que venimos, el amor que somos y nuestra naturaleza divina. En el camino, cuando se presentan estas experiencias, lo normal era que a uno le diera miedo, que uno lo rechazara, que uno lo ocultara, que uno no hablara de esto abiertamente, que la gente pensara que estabas, no sé, que tenías algún problema mental o que estabas desvariando porque vivías este tipo de experiencias. Y esto me pasó a mí a muy temprana edad. Y me tomó muchísimo tiempo, años de mi vida, entenderlo y poder estar aquí en este momento contándotelo, porque quizás tú también has tenido estas experiencias. Se te ha develado información de cualquier manera, por cualquiera de los canales divinos que podemos nosotros recibir esta información, que está disponible para todos, pero que quizás tú también te has negado o te has rechazado a abrirte a esas experiencias místicas simplemente por miedo y por temor, por creencias, por la religión, por la manera en la que el mundo, en la que el mundo funciona y la manera en la que el mundo nos ha enseñado que deben ser las cosas. Yo recuerdo claramente cuando yo comencé a tener estas experiencias de niña, había una monja en mi colegio que me dijo, guárdalas en tu corazón. Y eran experiencias angelicales. O sea, eran los ángeles visitándome y los ángeles hablándome. Y yo en un momento pensaba que esto todo el mundo lo tenía. Y cuando me di cuenta que mis amiguitas en preparatorio se burlaban de mí y se reían de mí, yo empecé a guardar esto. Y esto se volvió, y me acuerdo claramente en esa primera experiencia que tuve con la Virgen, ella me dijo, guárdalo en tu corazón. El mundo no lo va a entender. Y más aún, después de todo este despertar espiritual y todas estas experiencias, la iglesia también te excluye, porque solamente las personas, los que han sido santificados o los que han sido santos, han sido tomados en cuenta cuando han tenido estas revelaciones angelicales o estos mensajes. Y por otro lado está también el cuestionamiento de si lo que estás recibiendo es puro, es luz, es o no, porque también ha habido muchísimas personas y siguen habiendo y existiendo muchas personas que utilizan el dolor y el sufrimiento humano para inventar historias y ser lo que se llaman falsos profetas. Entonces, de cualquiera de los dos lados en la que nosotros podamos ver esto, nosotros nos vamos a dar cuenta que existe, evidentemente, una línea muy fina y muy delgada entre lo que parece real o verdadero a lo que pueda prestarse a falsedad, a manipulación y a esta falsedad de las profecías, vamos a decir. Entonces, algo que me pasaba a mí muchísimo y por eso me contuve tantos años de exponerme, porque como buena abogada que soy y como esa mente lógica que sé que tengo, como yo
puedo explicar racionalmente todo esto que yo estoy viviendo y cómo puedo seguir un camino espiritual y ser tomada en serio cuando hay tantos charlatán y tantas personas que no están viviendo desde la honestidad y desde el camino recto, vamos a decir. Entonces, esta ha sido una dualidad en mi camino con la que yo he tenido que lidiar constantemente y lo sigo haciendo. O sea, no me voy a sentar aquí a decirte que no me importa lo que piense el mundo, porque sí me importa, porque vivo en este planeta. Y como recibí, obviamente, este es un mensaje contundente que ahora quiero hablarte de esta experiencia de esta mañana. En ese mensaje, la Madre Teresa de Ávila me dijo, en un mensaje que decía, no puedes obviar, o sea, no se puede obviar la experiencia terrenal y la experiencia espiritual. No se puede obviar el mundo, no se puede obviar el cuerpo. Estamos en una experiencia humana, ustedes viven en una experiencia humana y tienen necesidades humanas y necesidades terrenales. Y no vamos a obviar que en el camino espiritual lo estamos recorriendo en un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas donde entonces el cuerpo no es importante y lo que importa es la iluminación. Y no, estamos en un planeta donde tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que buscar un techo, tenemos que satisfacer nuestras necesidades y tal como lo dice Dios, la espiritualidad, tu religión, tu búsqueda es el alimento de tu alma. Entonces, no podemos vivir en esa dicotomía de pensar que, bueno, si soy iluminada, no puedo querer riqueza material, o si estoy en riqueza material, estoy excluida del cielo o del plano espiritual. ¿Sí? Vamos a decir que ese verdadero camino de unidad, ese verdadero camino del místico moderno, yo me considero una mística moderna, es el camino del medio, es el camino donde tú reconoces que estás en un cuerpo físico, en una experiencia humana, transitando los desafíos y los retos de la vida como todos, pero donde tú puedes elegir qué es lo que quieres para ti. Tienes ese libre albedrío que te fue concedido para que tú elijas el mundo que quieres vivir y cómo lo quieres vivir. Entonces, tener una experiencia mística es vivir algo que está fuera del ámbito que podemos llamar normal o que está fuera de este mundo, que entra en el ámbito de lo milagroso y que te abre las puertas a esa divinidad que está dentro de ti. Y cuando tú experimentas esto, no vuelves a ser la misma persona nunca más. A pesar de que yo empecé con estas experiencias místicas de niña, no fue sino ya adulta que realmente lo asumí como parte de mi camino y como parte de mi vida. Y estas experiencias, que muchas de ellas fueron angelicales, a medida que fueron pasando los años, esa conexión con la Madre Teresa de Ávila se hizo como más potente, pero lo que a mí me llamaba mucho la atención era que esto pasó cuando yo no sabía quién era ella. Ella se identificó, ella trajo un mensaje y yo pasé muchos años sin volver a tener otra experiencia con ella. No sé si quiero realmente entrar en esas primeras experiencias que tuve con Teresa de Jesús, como también se le llama, sino que me gustaría ir a la de hoy, a la de esta mañana, porque la tengo, vamos a decir, muy, muy fresca, ¿no? Y esto comenzó desde el fin de semana. El fin de semana yo estuve en Orlando y yo quería, le dije a mi esposo, quiero ir a Disney porque necesito un poquito de magia. Tenía muchísimo tiempo que no iba a un parque
de Disney porque no me gusta el calor, el bululú, etc. Bululú, en traducción a las personas que no son venezolanas, es el gentío que hay en los parques. Entonces, yo fui a Orlando y recordé una experiencia que tuve de niña, donde yo soñaba, mi primera vez que fui a Disney, y yo soñaba con entrar al castillo de las princesas. Eso era para mí como el sueño más grande o la ilusión más grande. Y recuerdo que me llevaron pequeñita, no sé exactamente qué edad tenía, vamos a decir unos 6 años, 7 años. Y cuando yo entro al castillo de Disney, yo juraba que yo iba a entrar a las habitaciones del castillo, a ver el cuarto de las princesas, el comedor de las princesas, el closet de las princesas, ¿no? Todo como en el castillo, la torre. Pero todos los que han ido a Disney saben que cuando llegas al castillo de la princesa lo atraviesas. Ahí no hay nada, ¿no? Y yo recuerdo que eso fue para mí, vamos a decir, una experiencia traumática. Yo pasé horas, horas llorando y eso se quedó allí como un recuerdo en mi mente subconsciente y, y vamos a decir, no voy a decir que se borró, pero se quedó en el tiempo, ¿ok? Este fin de semana esa memoria volvió a mí y tuve como el insight o el aha moment de ver que en mi programa estrella, en mi mentoría estrella, que es La Revolución del Amor, que es un programa de transformación, de transformar el miedo en amor, yo hay una dinámica que se llama el castillo interior. Ese castillo interior es un espacio en el que yo llevo a las personas a su castillo interior, que está en su corazón, en el templo de su corazón, que nace de una experiencia que tuve con la Madre Teresa de Ávila. Teresita de Jesús o Teresa de Ávila era devota de Jesús y tenía experiencias místicas con Jesús. Y en una de esas noches oscuras del alma que yo viví en el año 2018, ella se me presentó. Yo estaba en un bosque oscuro, yo iba caminando y cuando yo iba saliendo de ese bosque oscuro, ella me llamó, ella me hizo así como en el camino y me llevó a un castillo. O sea, mi dinámica del programa nace de esta experiencia que yo tuve con ella. En esta experiencia, ella me lleva al castillo y me habla de como de las habitaciones del alma o de las posadas del alma, ¿no? Que es como esos espacios que nosotros tenemos que atravesar en la vida para poder encontrar el amor o encontrar la paz de Dios o encontrar nuestra conexión con lo divino. O sea, como entrar en el templo sagrado del corazón. Entonces ella me lleva en esa experiencia al castillo que era mi corazón. En el corazón vamos saltando las barreras que nos impiden entrar y recordar el amor que somos. Y allí, dentro del corazón, yo me encuentro con Jesús y tengo una conversación con Jesús. De esa experiencia yo recreé en mi programa La Revolución del Amor la dinámica del castillo interior, haciéndoles el mismo recorrido a mis alumnas que yo tuve con esta experiencia. Y en realidad es una herramienta de autoconocimiento maravilloso. Las personas que han tomado mi programa La Revolución del Amor lo saben. Y esto fue lo que yo viví en esa oportunidad en el 2018. ¿Ok? El fin de semana yo dije, Katy, qué casualidad, sabemos que no hay casualidades en el universo, es sincronía. Qué casualidad que yo encontré en ese
en mi mente subconsciente cómo llenar ese vacío de la niña que atravesó el castillo y no encontró nada. Quiero que vean, creo que vean cómo funciona la mente humana y cómo todo está conectado, aunque pasen años de por medio, ¿sí? Entonces, yo entré a mi castillo este fin de semana, recordé ese evento del castillo y dije, wow, Katy, qué belleza que eso que vivió la niña se sanó con esa experiencia con la Madre Teresa de Ávila. Luego de esa experiencia, yo tuve como el insight de, ok, voy a escribir mi libro. En ese momento no, empecé a escribir La Revolución del Amor. Pero antes de escribir La Revolución del Amor, ya yo tenía como 3 proyectos de libro y dije, ok, vamos a trabajar, vamos a escoger cuál de los 3. Y hay un proyecto que se llama El Cielo Interior, que es con Teresita de Ávila, inspirado en estas experiencias con ella. Pero en ese momento yo elegí La Revolución del Amor, o fui guiada a escribir La Revolución del Amor. Y recuerdo claramente el día que le envié a mi editora el manuscrito de La Revolución del Amor. Llegó una paciente a mi consulta con una estampita de Teresita de Ávila. Ella, sin saber nada de nada, me la dio de regalo. Y yo entendí que, ok, terminamos este libro, viene ahora el libro El Cielo Interior. Pero ya han pasado, yo publiqué La Revolución del Amor en el 2022 y realmente, bueno, dije, bueno, cuando llegue el momento lo sabré. Bueno, da la casualidad, porque ¿por qué les cuento esto? Porque quiero que vean cómo hay un tejido que está uniendo todas las cosas, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y después de este fin de semana, el lunes, cuando yo regreso de Orlando, recibo un mensaje me doy cuenta que es el día de las escritoras, el lunes, ¿sí? Y digo, wow, el lunes se celebra el día de las escritoras, voy a verificarlo. Entro en internet y pongo qué día se celebra el día de las escritoras para verificar las fechas. Y en Google aparece toda la historia de por qué se celebra ese día y en honor a quién. Y adivinen en honor a quién está el Día de las Escritoras. A Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Esa fue la primera señal. Luego, en la tarde, me escribe alguien de España y me dice, Katy, al día siguiente, perdón. O sea, me dice, Katy, ¿sabes qué? ¿Sabes que hoy es el día del cumpleaños de Teresita de Ávila? Te escribo a ti porque sé que tú has tenido experiencias con ella. Y yo digo, ok, segunda señal. Creo que ese libro está buscando el camino otra vez a través de mí. Esto es un llamado, ¿sí? Y yo digo, ok, como que el libro anda por ahí rondándome ya, como que ya es tiempo. Esta mañana me siento a meditar y a preparar mi podcast y tuve una conexión con Teresita de Ávila con un mensaje bellísimo y me dijo, desde ese castillo interior vimos todas las creencias, o sea, un trabajo me mostró el camino para limpiar creencias limitantes o creencias humanas. Me habló del Cristo crucificado, que es el camino del dolor, que es el camino que ella conoció, el Cristo del dolor. Y me habló del Cristo del nuevo tiempo, que es el Cristo redentor, que es la mente crística. ¿Cómo se ve esto
cuando uno está viviendo una experiencia mística. El que está afuera te ve sentada. Yo recuerdo que esta mañana lloraba. Yo decía, si mi esposo me viera aquí, estoy sentada en el sofá, normalita en mi casa, en pijama, trabajando para traerte este contenido lleno de amor y lleno de luz a ti. Y no, y no, y aunque estaba fuera del espacio temporal que conocemos, porque es un espacio de tu mente, es un espacio que está en ti, así como está en mí. Y el mensaje principal de esto es que tú y yo somos luz y me habló de la importancia del amor y del servicio y de que como ya te dije, no podemos obviar nuestra experiencia terrenal para consagrarnos solamente a lo espiritual, pero tampoco podemos olvidar la conexión con el espíritu y cómo el único camino que tenemos que transitar en este mundo es el camino que nos lleva de regreso al amor. Es atravesar las moradas o las sedes del alma que nos bloquean, como los resentimientos, el miedo, los juicios, el conflicto, para volver a la luz. Y ya para terminar, mi gran invitación para ti es que empieces a buscar esa devoción que ya te habita, esa luz que ya eres y ese amor que ya eres, para que puedas entrar en la frecuencia del amor. La frecuencia del amor es tu esencia única, divina y perfecta. Es lo que tú eres. Hay ángeles, hay apoyo divino, hay seres de luz, hay una comunicación con lo divino que te pertenece y que te corresponde y que no necesitas, y esto es muy importante, no necesitas ser un santo para estar iluminado. Iluminarte es simplemente darte cuenta de quién eres verdaderamente y dejar que tu luz brille y que tu luz sea y servir a ese propósito de amor a través del servicio. Cuando sirves, cuando te entregas y cuando das, todo ese espacio sutil y milagroso se abre para ti. En mi camino y en mi experiencia, Los Ángeles han sido un camino, pero hay muchos caminos de llegar al corazón a través del amor. El curso de milagros ha sido la enseñanza de mi vida. Sanar todo lo que nos impide vernos y ser y dejar ser que esa mujer mística, que ese hombre místico emane de ti y de tu ser. Y para esto es este espacio que compartimos cada semana, para que abras tu mente y abras tu corazón al amor que eres, al amor que te habita y que dejes de ver lo místico como algo extraordinario y lo comiences a ver como el camino que estás recorriendo en esta experiencia humana, con tu cuerpo físico, aquí, en este mundo. Ya llegamos al final de este episodio. Estoy aquí para ti. Recuerda suscribirte a mi canal, dejarme tus comentarios. Entra en mi página web, revisa todos los espacios en los que podemos trabajar juntos y abrirte a esta conciencia del amor sin miedo. Vivir en una frecuencia angelical es vivir en una experiencia de cielo y seguramente con esta nueva iniciativa de este nuevo libro estaremos recorriendo este templo del corazón muy pronto. Así que te abrazo, te bendigo, ve la descripción de este episodio y que tengas una hermosísima y mística semana.